Muy buenos días, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez, encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En la mañana de hoy tenemos como invitado, como dijo Mayer, tenemos a un invitado de lujo. Se trata del licenciado Rogelio Ríos Herrán, periodista internacionalista y analista político. Y con él conversaremos acerca de los retos que le esperan a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien yo le deseo la suerte más grande que puede tener, porque el escenario no es fácil. Muy buenos días, mi querido amigo, ¿cómo se siente? Buenos días, estimado Luis, estimada audiencia de La Visión, por supuesto de todo el Grupo Visión, Mayerlin, Controles, a todos ustedes. Pues mira, ¿qué te puedo decir? A partir del 2 de junio, que fue el día de la elección, la gran sorpresa del triunfo, no esperáramos que ganara Claudia Sheinbaum, las tendencias de las encuestas así lo señalaban, pero al final acabó siendo un triunfo avasallante, inesperado, en una proporción de 2 votos a 1 sobre su oponente, otra mujer, Xochitl Gálvez. Y lo que debería ser, y creo que esto no debemos escatimarlo, a pesar de que haya ganado tal vez para mucha gente una candidata que no era la suya, no debemos escatimar el hecho de que por primera vez en la historia de este país, de México, una historia ya de siglos, va a estar en la presidencia de la República el principal centro de poder del país, porque vivimos aquí en un régimen presidencialista o hiperpresidencialista, como muchos dicen, muchos analistas. Por primera vez en la historia de nuestro país llega al Poder Ejecutivo como titular una mujer además muy preparada académicamente, Claudia Sheinbaum. Tampoco debemos regatearle en absoluto eso. Sin embargo, lo que debería ser esto una gran celebración nacional, en la que se unieran tanto ganadores como vencidos, no es así. Estamos hablando en la conversación nacional de otras cosas, de esta amenaza de autoritarismo, de vuelta al partido hegemónico, que se ve ya venir con Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, ganando prácticamente todo, la presidencia de la República, la mayoría en el Congreso Federal, la mayoría incluso calificada, y la mayoría simple nada más en el Senado. Es un resquicio que todavía queda. Gubernaturas que se pensaba que tenían perdidas por las malas actuaciones de sus gobernadores morenistas, repitieron con el triunfo morenista. Me refiero en particular al estado de Veracruz, todo el estado en México que cubre prácticamente toda la parte del Golfo, también al estado de Yucatán. Es increíble lo que pasó. Esa palabra que se utiliza mucho para estos casos, ¿no? Un tsunami electoral, se aplica perfectamente en México. Entonces, ese es el panorama. La conversación está ahora, como te he comentado en otras pláticas que hemos tenido, estimado Luis, sí, en los retos que debe enfrentar la nueva presidenta desde ahorita y cuando ya asuma el cargo, pero en otro tema muy específico, en esta cohabitación que está siendo muy difícil, de muchas fricciones con el presidente en funciones todavía, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a pasar de aquí al 30 de septiembre, el día en que termine el mandato de López Obrador, y en los primeros minutos del día 1 de octubre asume Claudia Sheinbaum la presidencia de la República? Se viene un periodo muy complicado. El presidente todavía quiere alcanzar a pasar, porque la nueva legislatura federal inicia el 1 de septiembre. Hay 30 días de este nuevo Congreso Federal arrolladoramente morenista, todavía con el presidente Andrés Manuel en funciones, y quiere pasar una serie de reformas, particularmente al Poder Judicial, cuyo calado y cuyo impacto merecerían no solamente una discusión nacional, que no la ha habido en torno, no se escucharon los puntos de vista de la oposición, sino merecería que fuera una prerrogativa de la nueva gobernante, dejarle no el problema a ella, sino el primer reto para una negociación política muy amplia que requiere una reforma al Poder Judicial. Para terminar, si me preguntas, mucha gente en México estaría de acuerdo así, si se lo plantea sobre la mesa. Oigan, ¿es necesario reformar el Poder Judicial? Sí, claro, porque la justicia en México, como se le dice comúnmente, sigue teniendo muchas fallas, pero no esta reforma judicial morenista, salida prácticamente de la cabeza de López Obrador, y que amenaza con desmantelar el Poder Judicial morenista.
Sí, Rogelio, tengo la sensación y espero, pues, por supuesto, equivocarme, pero que lo que sucedió en México, que fue arrollador completamente, tú sabes, como que si un llamado, ese botón que uno tiene en el cerebro que te llama la atención, sí, la campanita, que me acordé de la paradoja de Lampedusa en la novela El Gato Pardo, que se resume en habrá cambios para no cambiar nada. Y se nota en el hecho de que, bueno, por un lado, lo del partido único es casi una realidad, y en segundo lugar, el hecho de que quien va a ser el poder detrás del poder, con todo mi respeto a la presidenta electa Sheinbaum, va a ser precisamente Andrés López Obrador. Ahora, ¿cuál es el legado de la gestión de 6 años, de ese sexenio? ¿Qué le está dejando él a ella? Porque yo supongo, de manera muy naif, que un presidente, cuando ejerce la magistratura, cuando ejerce la magistratura más elevada, le deja un camino trazado, ¿no? Independientemente que cada partido, cada gobernante tenga su propio forma de ver las cosas, pero siempre hay un camino: hasta aquí llegué yo y de ahí en adelante sigue usted, pero siempre pensando en lo grande que es el país y su gente. Así es. Mira, me hiciste recordar a un gran historiador, analista mexicano ya fallecido, Daniel Cosío Villegas, que allá por los años 70, durante el periodo del presidente Luis Echeverría, que en cuestiones de liderazgo y de forma de hacer y decir las cosas, tiene grandes similitudes con Andrés Manuel López Obrador. Casi podemos decir que es una especie de copia de ese liderazgo echeverrista, nacionalista, anti-Estados Unidos, populista también, digamos, tal vez fue el primer presidente populista que tuvimos. Escribió un libro, Cosío Villegas, que se llamó, fue muy comentado en México, muy leído, El estilo personal de gobernar. Entonces, desgranaba completamente la verborrea de Echeverría, ¿no? Sus promesas constantes, estas giras por todo el país, todo el estilo que adoptó López Obrador. Pero me atrevo a decir que la diferencia que estableció López Obrador es que lo hizo 50 años después, en un país ya muy distinto del que le tocó a Echeverría, que ahí era completamente dominado por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, en una época en que ganaban, de todas las elecciones las ganaban todas, de todas, como decimos aquí en México. Al contrario de eso, ya López Obrador se encontró un país más plural, más dividido, más diverso. Le costó trabajo llegar a la presidencia de la República, perdió 2 elecciones anteriores hasta que lo logró en 2018. Lo que él nunca dijo en campaña era que pretendía un cambio de régimen. Simple y sencillamente su campaña en el 2018 se centró en torno a la lucha contra la corrupción. Una bandera que también a cualquier mexicano que se la pongas sobre la mesa la va a suscribir. Ya los detalles y de cómo hacerle, de esa justicia selectiva de a quién sí acusar, a quién no, justicia para los adversarios y gracia para los amigos, decía el propio Benito Juárez en el siglo XIX. Eso ya es harina de otro costal, pero lo que él intentó en un país distinto y dividido le funcionó por esa bandera anticorrupción. Del 18 al 24, ¿cuál sería el legado? Es tal vez muy extenso responderte, pero en una nuez te diría que el legado que dejó es la recuperación de un poder presidencial muy fuerte, una concentración de poder en la figura del titular del Ejecutivo contra presidencias anteriores más débiles, la de Enrique Peña Nieto del PRI y las anteriores de Felipe Calderón y Vicente Fox del Partido de Acción Nacional, los panistas. Presidencias durante las cuales pues, se dejó crecer el crimen organizado, se manejaron ciertos criterios económicos, digamos, macroeconómicos con cierta prudencia, pero al final de cada sexenio se aflojaban esos controles. En particular, López Obrador creo que retoma los poderes de la presidencia,
sigue enarbolando la lucha contra la corrupción, aunque en la práctica no la ejecuta, y en particular, para ponerlo en una frase, pone sobre la mesa de discusión en primer lugar y en el debate nacional a los millones de pobres mexicanos. Su frase era: por el bien de todos, primero los pobres. También una frase con que yo mismo estaría de acuerdo si la escuchara en un candidato, que bueno, hay que atender, hay que darle la vuelta, ¿no? De la atención a otro tipo de cosas y la relegación del combate a la pobreza al lugar número 10 o más abajo de las prioridades de gobierno, a ponerla en el número 1. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Ya ahí se abre otro tipo de discusión, hay muchas críticas que hacerle, pero creo que eso es lo que tiene que seguir Claudia Sheinbaum. Y me parece que otra parte del legado sería esa situación de poner primero a los pobres se logró a través de programas sociales, programas que ya existían desde presidencias anteriores. López Obrador las retoma, les cambia el nombre y las amplía, las magnifica a un nivel extraordinario. Sí, seguir con eso porque incluso ya están estipuladas en la Constitución, pero te crea el grave problema de cómo financiarlas. Está terminando el sexenio con una deuda pública altísima, nunca había llegado a estos niveles el déficit entre ingresos y gastos. En este año van a ser 5 millones de pesos en números redondos, porcentajes muy altos del Producto Interno Bruto y un endeudamiento que contradice lo que el propio López Obrador había estipulado desde el principio. Cero deuda, no nos vamos a endeudar. Sí. Eso es, digamos, el legado. ¿Qué va a hacer con ese poder tan concentrado Claudia Sheinbaum? ¿Qué va a hacer con los programas sociales? Que son, después, ahora nos hemos dado cuenta, lo que les dieron esta victoria arrolladora de 2-1, estimado. Sí, definitivamente es así. Antes que pasemos a un tema que es fundamental en todo esto y que tiene que ver con las prioridades, yo no sé si tú sabes que el diario El País de Madrid realizó una investigación preelectoral, llamémosla así, sobre las posibilidades de uno u otro candidato para llegar, y llegó a una conclusión bastante increíble. Parte del hecho de que México, y tú estarás de acuerdo, es un país de enormes contrastes. Yo cuando vivía allá en los años de 84, 86, pues no se ha dejado de notar, claro, esa situación. Y hace una comparación que me dejó aterrorizado. Incluso consulté directamente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no?, que compara datos. Y la conclusión de ese estudio dice que mientras la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México tiene un índice de desarrollo humano, es decir, el índice de desarrollo humano es un índice que se elabora anualmente, lo elabora el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, donde mide el desarrollo humano, pero visto desde diferentes ángulos, desde el punto de vista cultural, económico, es decir, desde todos los ámbitos, incluyendo, por supuesto, el tema del clima. Entonces dice que la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México tiene un índice de desarrollo humano, lo cual, según lo que leí del propio informe, similar al de Francia, mientras que los municipios Aldama o Mitontic en Chiapas apenas alcanzan los niveles de Guinea-Bissau o de la República Democrática del Congo, lo cual es terrible. Yo prefiero Guinea-Bissau en todo caso, y no el caso de la República Democrática del Congo, a la cual conozco. Y ese informe dice que la desigualdad social y regional se tradujo en polaridad política. Y también dice que en la alcaldía de Benito Juárez el PAN ganó nuevamente de la misma forma en que ha ganado las elecciones del año 2000, mientras que en Chiapas, el estado más pobre del país, Morena obtuvo el 80% de los votos, es decir, a menor ingreso, mayor intención de voto por Claudia Sheinbaum, y a mayor ingreso,
por Xóchitl Gálvez. ¿Qué opinas tú de eso, de ese estudio? Sí, mira, es muy interesante y completamente de acuerdo. Esa es una desigualdad brutal, existente desde décadas, desde siglos en México, y que ayuda mucho a explicar las tendencias de voto. Pero también sucedió adicionalmente esto que dices, porque estos contrastes entre estados, entre el sur de México, ¿no? Que es, bueno, el centro sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, en la costa del Pacífico, y en la costa del Golfo de México, del Atlántico, pues Veracruz, Campeche, Tabasco y Yucatán, Quintana Roo, ya en la frontera con Belice. En las partes rurales, sobre todo, la pobreza es aplastante, de esa que te dan ganas de llorar. Chiapas es, de hecho, el estado donde era nacida mi madre. Yo también nací ahí, aunque por circunstancias de la vida vine a dar a Monterrey prácticamente de bebito. Entonces, lo he vivido, lo conozco, lo he recorrido, no en toda su extensión porque es muy grande. Y me duele mucho, ¿no? Cuando escucho las cifras, cuando escucho cualquier cosa sobre Chiapas, no es nada más la mente del analista, ¿no? Un estado muy lindo, te advierto. Sí. Muy lindo. Pero fíjate que se dio un fenómeno curioso. También hubo lo que le llaman voto oculto o voto cruzado. Hubo segmentos de la clase media, en particular en la Ciudad de México, en otras ciudades del país, que al final decidieron su voto por Claudia Sheinbaum, no por Xóchitl Gálvez. Y eso ayudó también a que el porcentaje, la diferencia de votos fuera brutal. No hay duda de que ganó la elección Claudia Sheinbaum, 35 y pico de millones de votos contra 16 o 17 millones de votos de Xóchitl Gálvez. Por más que haya, por supuesto, problemas en casillas, de malos conteos y todo, incluso haciendo sus ajustes a favor de Xóchitl o disminuyendo votos a favor de Claudia, no hay manera de superar eso. Eso ya es un resultado definitivo. Ella va a ser la próxima presidenta de México. Pero se dio este voto cruzado, y también cuando he escuchado análisis y he visto cifras sobre niveles de ingreso que no necesariamente se volcaron por Xóchitl Gálvez, sino por Claudia, también tuvo que ver con un fenómeno que puede ayudar a explicarlo. La coalición que impulsó a Xóchitl Gálvez, una candidata muy entusiasta, una candidata de veras que dejó ahí el corazón en la campaña, me recuerda mucho a lo que está haciendo ahora, en otro contexto, por supuesto, Corina Machado en Venezuela, una gran valentía para enfrentarse, ¿no?, a toda una maquinaria de Estado, recursos inagotables, ¿no?, para la candidata oficialista, etcétera. Pero lo que te decía es que no acabó de convencer a mucha gente, incluso de segmentos de ingresos superiores, su candidatura, porque estuvo respaldada, entre otros partidos, por el propio PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que aquí en México, estimado Luis, y es un poco injusto para la gente que está ahora en el PRI, que hay gente muy valiosa, arrastra esta leyenda negra, ¿no?, de que fue el partido hegemónico durante muchos años en México, el partido de la corrupción, el partido de lograr el hueso político, el cargo político, si te hacías ojos ciegos a todo lo que se hacía ahí. Y bueno, la coalición era con el PAN, Partido de Acción Nacional, la tradicional derecha en México, muy disminuida después de sus dos presidencias a principios de siglo, y con el Partido de la Revolución Democrática, un partido de izquierda que fue originado en una secesión del PRI, en una separación del PRI, con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, todos los grandes nombres de aquella izquierda, que no encontraba ya acomodo en el PRI, se sale. Ahí hizo carrera política también López Obrador, que había empezado en el PRI, y luego de ahí él hace otra segmentación, o sea, se sale con un grupo muy fuerte y forma Morena. Creo que eso le afectó mucho a Xóchitl. Nunca hubo una campaña que funcionara al 100% de efectividad. Hubo siempre disputas entre los líderes de partidos, entre ellos mismos y entre ellos y Xóchitl Gálvez. Entonces, pues eso acabó por hacer muy lenta, hundir una campaña que al principio prometía mucho. Hubo momentos incluso en los debates presidenciales en que parecía que remontaba, por lo menos se acercaba a empatar la diferencia que marcaban las encuestas de 20 puntos constantemente, 15, 20 puntos, 25 puntos, pero al final no fue posible. Entonces, queda para el análisis todavía ver exactamente qué pasó, por qué mucha gente de clase media o de clase superior votó por Claudia Sheinbaum, que nunca ocultó que su programa es la continuidad, ¿no?, con López Obrador, el segundo piso de la cuarta transformación le llama,
Tal vez vieron muchos la posibilidad, gente de negocios, gente de clase media, que por el perfil académico, profesional de Claudia Sheinbaum, su mentalidad, su estilo personal de gobernar, por regresar con Cosío Villegas, será completamente distinto al de López Obrador en el sentido de tomar decisiones de gobierno racionales, informadas sobre datos y consultas con expertos, y no como sucede ahora, lo hace todo líder populista, pues dependiendo de cómo amaneció esa mañana, si se peleó con su mujer, si está de buenas o de malas, o de quién se acordó en la noche y que quiere cobrar venganza, ¿no? Entonces, es algo complicado la explicación de este voto 2-1, pero yo los indicios que te señalo creo que son los que mejor apuntan hacia dónde estuvo los problemas de una campaña opositora que no acabó de consolidarse, y bueno, la arrolladora campaña de la candidata oficialista. Claro. Sin duda es una candidata además muy preparada, absolutamente con un nivel intelectual muy alto. Eso es muy importante y eso deben ser los niveles que imperen en los aspirantes a ser presidentes en toda América Latina. Gente muy preparada. Eso hace falta. Siempre ha hecho falta. Ahora, ¿tú crees que exista la posibilidad de que se repite el mismo fenómeno del PRI, 72 años continuos de gobierno? ¿Tú crees que existe esa posibilidad tan terrible? Sí, entre varios amigos, digamos de mi generación, que nos tocó vivir todavía el final de la época priista y los 30 años más o menos en que se ubica la transición democrática mexicana, hasta el año 2000, hace 24 años, que fue un gran momento político en México. En ese entonces ganó el presidente panista, también apoyado por una coalición incluso de izquierda, con fuerzas de izquierda y todo, con su lema de vamos a sacar al PRI de los pinos, después de estos 71 años, ¿no? La pregunta ahora es, ante el triunfo tan aplastante y ante las perspectivas es, bueno, entonces Morena se va a quedar otros 70 años. Yo tengo mis dudas serias, necesitaría todavía documentarlas más, pero el instinto me dice que el PRI pudo hacer eso en un tipo de país distinto que ya no existe en México, en un tipo de país que vio crecer a una sociedad mexicana que se transformó de una sociedad eminentemente, todavía predominantemente rural, todavía en los años 30, a pesar de que ya existían ciudades grandes, la capital de la República, por supuesto, y todo, a un México urbano, de un México predominantemente agrario en su fuerza económica, a un México industrializado, más urbanizado, con un surgimiento de una clase media o de clases medias en sus ciudades, pues más educadas, más sofisticadas, con una mentalidad completamente distinta, y ahora en un siglo XXI, con un México todavía mucho más diverso. Ya no puedes hablar de un prototipo del mexicano como era en las películas de la época de oro del cine mexicano, Pedro Infante vestido de charro, Jorge Negrete, ¿no? El charro cantor, aquellas películas de allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, ¿no? La nostalgia del México rural que se perdía. Por supuesto que no. Incluso en el México urbano, en las ciudades, la diversidad es tremenda y los contrastes entre ciudades como México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mérida en el sur, Villahermosa, que también es una ciudad muy grande del sureste mexicano, son brutales. Ciudades del Pacífico mexicano, ¿no? Como Mazatlán, también capitales de por allá, Tepic, Nayarit, Colima, nos hablan de una diversidad mexicana impresionante. Por eso creo yo que el flujo del poder, la dinámica del poder, ahora estoy leyendo a Moisés Naim, te lo comentaba también, ¿no? Sí, el fin del poder, tiene que ver mucho con esta dispersión social provoca también micropoderes, como le llamaría él, ¿no? Actores políticos que no necesariamente encajan en los canales formales, en los partidos políticos, en el gobernante tradicional. Un gobernador, incluso con todo el poder que pueda tener, pues no tiene todos los hilos en la mano, por decirlo de esa manera, mucho menos la presidencia de la República. Y creo que así como hubo una gran sorpresa ahora con la continuidad de Morena, con la desaparición, este es otro factor, de Andrés Manuel López Obrador, no porque se vaya a morir mañana, no, Dios nos lo permita, porque mucha gente diría otra cosa. Sí, bueno, sí, siempre hay radicales.
Sí, sí. Digamos, su retiro de la vida política va a ser muy complicado. No sé qué tanto se quiera retirar. Ahí vamos a ver este dilema, cómo lo va a resolver Claudia. Pero llegará eventualmente el momento en que por la edad, por los achaques, por lo que sea, ya no figure en la escena política. Y Morena surgió particularmente esta decisión que se vino del PRD, el Partido de la Revolución Democrática, que decide salirse y formar un propio partido político y jaló mucha gente que estaba en el PRD, tuvo mucho que ver con el carisma de López Obrador. Y aquí vuelvo a Luis Echeverría, que fue un presidente también muy carismático. El echeverrismo no duró más allá de su sexenio. Ahora logró superar por lo menos la primera prueba López Obrador al decir que la candidata que él designó, la candidata de Morena, sí ganó el siguiente sexenio, y eso puede ayudar a consolidar la cuarta transformación. Lo dudo mucho, ella es muy distinta, no tiene, hay que decirlo, el carisma ni las capacidades de comunicación, ya no digamos ante los medios de comunicación, sino ante la gente, ante los millones de pobres. López Obrador les hablaba en un lenguaje completamente sencillo. Creo que esto es similar también a otras experiencias en Venezuela, en Colombia. Sí. Parece que fueran también una calca, ¿no? No lo tiene Claudia. Claudia, de hecho, aquí se le empieza a llamar mucho la doctora, porque tiene un doctorado en ciencias naturales. Ella estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México como licenciatura, y ahí hizo posgrados en ciencias, me parece que en el área también ya más especializada, en áreas relacionadas con el cambio climático. Acabó estudios de doctorado en Stanford, en Estados Unidos, en California, domina el inglés, tiene esta formación desde su madre, que era también científica, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde los abuelos. Entonces, también ahí va a cambiar la situación. Si no tienes el mismo carisma, el mismo arrastre, quizá entonces, y con un país tan diversificado, con una oposición que no quedó borrada tampoco, estimado Luis, los 16, 17 millones de votos a favor de Xóchitl Gálvez provinieron también, quizá no tanto de los partidos tradicionales, sino de esa sociedad civil mexicana que busca maneras de expresión. La última de ellas fue el movimiento civil que ha llenado las calles y las plazas, que se llama Marea Rosa, que tiene que ver con desde la defensa del Instituto Nacional Electoral hacia la defensa de los derechos de las mujeres, de los grupos como LGBT, más, IQ y más, y todos, no me acabo de aprender las siglas, perdóname, pero que está reagrupando, que le da voz a las madres buscadoras de personas desaparecidas, y que no ha encontrado esas voces, esas fuerzas políticas que luchan por causas específicas. Javier Sicilia, la familia Levarón, masacrada en Chihuahua por el narcotráfico, en fin, están encontrando o están buscando nuevas voces. Se habla de la formación quizá de un nuevo partido político en México, conformado por este grupo diverso de la Marea Rosa, puede ser, no sé si lo quiera encabezar o no Xóchitl Gálvez. Ella regresó ahora a su puesto al Senado de la República, pero ahí está la inquietud. Entonces, en un momento dado, creo que de sexenio a sexenio, de aquí al 2030, las cosas no van a ser iguales. También hay que ver los desafíos que va a enfrentar Xóchitl Gálvez en el terreno económico, de seguridad, y frente a Estados Unidos, frente al mundo externo, después de ese sexenio de aislacionismo, dirían en Estados Unidos, que tuvo Andrés Manuel López Obrador por su actitud ante el mundo externo. Así es. Por esas razones, lo dudo que vaya a estar 70 años, Morena, y Dios nos guarde. Rogelio, permítenos ir a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el periodista Rogelio Ríos Herrán acerca de los retos que le esperan a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el licenciado Rogelio Ríos Herrán acerca de los retos que le esperan a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Antes de ir al tema en particular, te quiero decir, tú mencionaste algo muy importante, que fue esa forma de comunicación de López Obrador con las masas, pues, con el pueblo, pues. A mí no me gusta pronunciar esa palabra pueblo, porque me parece que es desgastante, ¿no? Y prefiero la palabra sociedad, ¿no?
Pero fíjate, eso es muy importante, es muy válido porque si pasamos este caso hacia lo que sucedió cuando Hugo Chávez Frías estaba de presidente, uno de los instrumentos, de los mecanismos que utilizó para que la gente, para estar a tono con la gente, fue ese lenguaje sencillo, ese lenguaje de pueblo, pues de esa forma de hacer las cosas que parecía que se comunicaba muy bien con el gobernado, pues es decir, superficialmente sí, en el fondo empeoró la situación del país, y eso también tiene que ver con la comunicación. Pues mira, esta elección deja a México pues con grandes incógnitas. Y tengo la sensación, yo no sé si me equivoco, que más que Morena y más que la doctora Sheinbaum, López Obrador es el que tiene el poder en la mano. Y que en los sucesivos meses lo va a demostrar. La gestión, por supuesto, de la doctora Sheinbaum, como te dije, esa, mi opinión, va a tener una sombra de López Obrador, porque además ella prometió seguir el mismo camino trazado por él. ¿Tú crees que en algún momento puedan haber conflictos? Que siempre los hay. En política es inevitable eso. Porque en algún momento ella tiene que dejar su huella. En algún momento tiene que decir, bueno, pero yo no pienso así. Hay casos como, por ejemplo, el apego de López Obrador a los bonos y a las ayudas sociales, que muchas veces tienen un objetivo de atrapar a la gente y mantenerlo ahí con bonos y con dádivas. Ya tenemos experiencia en Venezuela, sin que la economía, sin que las empresas hagan las suficientes inversiones como para poder generar suficientes empleos, suficientes oportunidades para que el individuo pueda desarrollarse. ¿Qué crees tú? Sí, bueno, muy interesante. Ese es el punto crucial que se está viviendo ahora en México, desde el lunes 3 de junio hasta hoy 11 de junio. Hemos visto esta primera semana, primeros días de ese periodo que yo veía venir. Dije, bueno, ¿qué va a hacer Claudia Sheinbaum a la presidencia con Andrés Manuel López Obrador durante el periodo de transición, como se le conoce aquí, entre gobiernos? Y no me refiero al periodo formal, que hay una entrega y recepción, equipos del candidato con equipos de gobierno, van viendo área por área el estado en que guarda determinada dependencia del gabinete, del gobierno federal, sino al fondo del asunto. Es decir, inevitablemente, desde que se conoce esta victoria de Claudia Sheinbaum el domingo a medianoche, el poder empieza a fluir a sus manos, quiera o no quiera ella, quiera o no quiera López Obrador. Y esto se reconoce en México también, que ha sucedido en sexenios anteriores. El presidente electo ya tiene en sus manos cierta capacidad de maniobra y de poder, aunque tradicionalmente, durante todo el largo periodo priista, eso se respetaba, una especie de pacto de caballeros, de que yo como presidente todavía en funciones me hago a un lado, ¿no? Dejo que tú agarres los reflectores, declaraciones en los medios de comunicación, se vaya haciendo la transición de los equipos, pero yo me hago ya a un lado, me voy a un segundo plano. Y la regla de oro de la política mexicana, que parece que se va a romper en este sexenio, era que un expresidente ya no podía volver a la política, ni en un cargo público, ni preferentemente estar haciendo declaraciones, señalamientos, intervenir en la vida pública de una u otra manera, porque esto pues desestabilizaba, ¿no? Digamos, incomodaba mucho al presidente en funciones. Quien lo hizo de alguna manera, recuerdo, y fue a finales de los 50, 60, recuerdo porque lo he leído, porque lo haya vivido, fue el general Lázaro Cárdenas cuando se da la revolución cubana, Fidel y los que venían de la Sierra Maestra con él toman La Habana y todo, y en esos años de euforia del impacto de la revolución cubana en México, en el resto de América Latina,
había mucha gente que se quería ir a las campañas de alfabetización y todo. Y el general Cárdenas, en su entusiasmo izquierdista, también quiso encabezar una delegación ahí de mexicanos, un grupo de mexicanos, no para cuestiones militares ni nada, sino para intervenir ahí en la vida política en La Habana, y le marcó un alto. El presidente entonces era López Mateos, ¿no? Un alto institucional. Le dijo, esto va a poner en duda, ¿no?, la postura del gobierno de México, sí de simpatía por Cuba, pero en foros internacionales, pues de neutralidad, ¿no? Va a deteriorar, digamos, de alguna manera la posición de México, su autoridad para votar, y etcétera, etcétera. Los presidentes más recientes que no lo hicieron fueron Vicente Fox y Felipe Calderón, no porque hayan regresado a la política en un cargo formal, sino porque están activísimos en redes sociales, en Twitter, en declaraciones. Cualquier asunto de la vida pública dan su declaración. Pero bueno, tal vez eso sea el menor de los daños. Pero ahora lo que se está viviendo es que este flujo de poder que naturalmente empieza hacia Claudia Sheinbaum, que ya debería haber captado por lo menos todos los reflectores, es decir, hacerse un lado López Obrador, haber suspendido las conferencias matutinas para darle el foro a la candidata ganadora, no ha sucedido. Y esa es una mala señal, estimado Luis, estimados amigos, porque nada más nos da ya los primeros indicios de que esta situación incluso entre miembros de un mismo partido, de un mismo movimiento social, nos recuerda, como bien lo dice Moisés Naim, que el poder no se comparte. El poder es complicadamente difícil de compartirlo. Naturalmente no acepta ese tipo de cogobiernos, cohabitaciones, incluso en regímenes parlamentarios. Cuando se dan estos gobiernos de coaliciones es de lo más complicado del mundo. Italia es un ejemplo del desastre que puede llegar a llegar eso en términos institucionales. Y no se ha visto hasta el momento que suceda ninguna de las cosas que amablemente el presidente en funciones debería hacer de motu propio para que sea la candidata ganadora, Claudia Sheinbaum, la que pueda proyectar ahora sí cómo va a ser su liderazgo, en qué se va a diferenciar de López Obrador, qué piensa de determinados programas sociales, qué piensa de la militarización, cómo va a recomponer la situación con Estados Unidos, que es algo muy complicado, que ha llegado a puntos muy bajos. Sí. Eso no se ha dado, estimado Luis, y el problema es que de aquí al 1 de octubre que ella asuma el cargo, va a llegar entonces muy limitada, va a llegar todavía con las manos atadas. ¿Qué va a querer hacer después López Obrador? Para terminar, te diré que incluso ya dijo ayer antier López Obrador en sus conferencias matutinas, que si a él lo llama su presidenta, mi presidenta, dijo, a ayudarla en el gobierno, yo estaría dispuesto a hacerlo. Esa es otra mala señal. Mala señal, o sea, señor, eso ni siquiera lo diga, ¿no? Ya lo dijo, ¿no? Entonces, no, bueno, al menos es sincero y que eso es preocupante. Pero bueno, efectivamente la agenda de la doctora Sheinbaum es bastante grande. Hay agenda de asuntos pendientes, por ejemplo, la violencia que no pudo controlar, más bien se incrementó durante el sexenio de López Obrador, el tema económico del déficit fiscal, porque eso es la plata que ella tiene que utilizar para poder gobernar, que le va a faltar mucho dinero para eso. La actuación de los carteles del narcotráfico, sobre todo el tema de los carteles y el fentanilo que está circulando hacia Estados Unidos y Canadá, que son socios primordiales en todo esto, ¿no? Además de eso, otro tema que me parece también muy, muy delicado, que es la militarización que provocó López Obrador. Es decir, entiendo que fueron alrededor, la sumatoria entre la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina que lanzó a la calle eran alrededor de 259,000 efectivos. Pero que al final la ola de ataques, atentados, continuó. Militarizó la sociedad, pero sin obtener resultados al final de su gestión, resultados positivos ni de control ni nada de eso. Y el ejemplo está
en 38 candidatos asesinados y 320 incidentes violentos y 100.000 desaparecidos. Entonces, la agenda, ¿por dónde agarramos esto? Pasamos primero por Estados Unidos y después... Claro. Porque la agenda con Estados Unidos implica la reconstrucción. Ajá. Porque ahí está involucrado no solamente los casi 80% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, porque es el 80% de la producción del sector externo mexicano que viene hacia Estados Unidos, sino que además hay otro tema que es muy grave y además dañino, que es el tema de la inmigración. La inmigración no es dañina en todo caso, pero como se ha ido planteando a través de las políticas, es dañina. Pues la gente en la frontera a veces supera hasta las 10.000 personas esperando que le den una lucecita para poder cruzar hacia Estados Unidos, y eso es muy grave. ¿Cómo ves tú eso? Eso es muy grave. Mira, de todos los temas que me mencionas, de violencia hasta inmigración, el factor común, yo creo que es lo que sería el primer paso para empezar a componer todo esto que se ve muy mal en los indicadores, ¿no? No es una cuestión de percepción personal. Hay indicadores precisos. Por ejemplo, este sexenio llegará seguramente de aquí a septiembre a los 200,000 homicidios en todos los 6 años. Y va a romper récord, digamos, un récord negro, por supuesto, del sexenio del presidente con mayor número de homicidios en México. A pesar, y esto hay que mencionarlo también, para ponerlo en la balanza, de que la tendencia de los homicidios, y como lo señala reiteradamente López Obrador en sus conferencias, pues el número en términos absolutos es abrumador, ha ido disminuyendo levemente, si quieres, pero levemente, por lo menos se ha estancado en los últimos 2 o 3 años. Y también que ha habido otras experiencias, entre ellas la Ciudad de México, que fue gobernada por Claudia Sheinbaum, en otros estados como en Coahuila, incluso aquí en Nuevo León, en Monterrey, en que ha habido disminución de otros delitos que no tengan que ver, por ejemplo, con los homicidios relacionados con el narcotráfico, delitos más comunes como robos de automóviles, asaltos en casas habitación, la inseguridad que se vivía en las calles, en los barrios, en las colonias, apenas ponías un pie en la banqueta. Sí hay una percepción de que en determinados zonas del país, ciudades, en determinados estados, a nivel, como dicen los académicos, subnacional, es decir, si te sales de la perspectiva del gobierno nacional, sí ha habido modelos que dan resultados, que implican coordinación desde el nivel federal con los gobernadores y los municipios y los presidentes municipales, gente que ha tenido la voluntad política y debemos decir los pantalones, ¿no?, de enfrentar a la delincuencia, y que ha tenido resultados. En lo que es ya, digamos, la gran etiqueta del narcotráfico, el fentanilo, eso es muy complicado también. Pero, ¿por qué te decía que el gran factor es Estados Unidos, incluso con la migración? Porque si puedes recomponer desde sus bases, reencauzar la relación entre México y Estados Unidos, que se ha descarrilado durante este gobierno y desde gobiernos anteriores también, pero sobre todo se notó durante el gobierno de López Obrador por su actitud personal, por su amistad con Trump, esta rarísima amistad o pleitesía que le rinde a Rusia y a Putin, etcétera. Si se logra restablecer por parte de Claudia Sheinbaum, y tiene los elementos ella para hacerlo, entonces va a ser más fácil regresar a niveles de cooperación que se han roto con la DEA en cuestión de seguridad, en cuestión de combate al narcotráfico, incluso con el ejército de Estados Unidos, porque desde hace años y a la par del Tratado de Libre Comercio, existen también acuerdos más amplios sobre la seguridad de América del Norte. Entonces, todo eso se ha roto y, por supuesto, la cuestión de qué hacer con la migración, la que va de tránsito en México hacia Estados Unidos y la que ya tiene como objetivo México y se queda acá. Ese acuerdo que hubo en 2019 con Donald Trump, nefasto, ¿no? Me cuidas a los migrantes, me los detienes y yo no te pongo aranceles comerciales. Nefasto por donde lo quieras ver, que ha llegado a concluir en una crisis humanitaria de los migrantes. También tiene que cambiarse, tiene que hacerse sobre bases más equitativas. Tú me cuidas a los migrantes, te regreso a los migrantes, fue básicamente el pacto con Trump, pero además no te voy a dar ni $1 para que los atiendas. Entonces, pues perder para México por completo.
Si logra Claudia Sheinbaum restablecer estas bases, le va a tocar muy difícil, porque ¿quién va a ganar en noviembre en Estados Unidos? Sí. Si no repite el señor Biden, va a ser una cosa complicadísima. Pero bueno, vamos a hacer un escenario más optimista, que hay de nuevo un segundo ciclo para el señor Biden, demócrata, que se ve complicado, pero entonces sí habrá mucha oportunidad de recomponer esta relación, cambiar la percepción en Estados Unidos que se tiene de diversos aspectos del gobierno de López Obrador, que tienen mucho que ver con su forma de decir, hacer y decir las cosas, y darnos cuenta, retomar esa idea fundamental de que la agenda bilateral entre México y Estados Unidos es complicadísima, no solo por los 3,000 kilómetros de frontera, por los lazos económicos, el tratado de libre comercio que existe con ellos y con Canadá, y por el flujo migratorio, ahora el grave problema del agua. En varias partes de México se comparten aguas de ríos que nacen en Estados Unidos y llegan a territorio mexicano o sirven como límite fronterizo. El río Colorado en la parte oeste del país, que tiene frontera con Arizona y California, el río Bravo en la parte noreste, que tiene frontera con Texas y con Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua. Entonces, y que de ahí toman agricultores de ambas partes de la frontera sus cuotas de agua. Pero ¿cómo van a tomar esas cuotas de agua cuando el pobre río Bravo o el pobre río Colorado está en sus puntos históricos más bajos? ¿Qué vamos a hacer con el agua? ¿Va a ser otro punto de confrontación, de fricción extrema con Estados Unidos? ¿Y cómo se va a manejar? Y el fentanilo, para terminar esta parte, es que es una agenda muy extensa. En el último evaluación de las amenazas a Estados Unidos que publicó la DEA, la Agencia para la Lucha contra las Drogas, recuerdo muy bien porque lo leí, que el fentanilo es considerada la droga que mayor amenaza presenta a la seguridad de Estados Unidos, sin que haya desaparecido ni la cocaína ni la heroína, y por supuesto las metanfetaminas. Es decir, el paso de las drogas sintéticas, de las drogas que se provenían de plantas, de cultivos, ¿no? Es un proceso más eficiente hacerlo en laboratorios que estar cuidando los cultivos en las sierras mexicanas, todos los costos de logística, pagarle a la gente para que, obligarla o pagarle o esclavizarla, lo que sea, para que levante los cultivos, las cuestiones incidentales, ¿no? Una mala cosecha, un fenómeno natural, etcétera. No, esto de las drogas sintéticas es un proceso más eficiente, hecho en laboratorio con materia prima proveniente de China. Problema complicadísimo, estimado Luis. Sí. ¿Cómo se puede arreglar todo esto? Por lo menos dar los primeros pasos. Pues mejorando la relación con Estados Unidos, quitándose de lado las telarañas ideológicas y que el imperialismo, el lenguaje. ¿Lo puede hacer Claudia? Creo que ella tendría los elementos para hacerlo, su perfil personal, incluso para lograr mejores contactos con gente en Estados Unidos. Caramba, domina muy bien el inglés y parece, no es una cosa menor. Sí. López Obrador se vanagloriaba de que no, yo no. Sobre el tema de Estados Unidos, hay mucha tela que cortar y te explico. Desde Venezuela, el periodista Hugo Díaz Milano te pregunta ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir con la lucha contra los carteles? ¿Cuál va a ser el rol de la Guardia Nacional? ¿Dónde estará finalmente ubicada? Porque evidentemente hay un enfrentamiento en el sexenio de López Obrador entre lo que dice el Ejecutivo y lo que dice nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia de México. Así es, sobre todo muchas gracias por la pregunta, Hugo Díaz. Sobre todo en el tema de la Guardia Nacional. Está todavía establecido en la Constitución, no ha cambiado eso, que debe tener un mando civil y una autonomía en sus funciones, no solamente en su Constitución, sino en sus funciones. La política de López Obrador ha sido integrarla poco a poco y, a pesar de violar, de hecho, la Constitución en ese sentido, hacia que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y si eso no es militarización, porque él lo niega, ¿no?, diciendo que no es así. Claudia Sheinbaum ha dicho que no hay militarización en México, no abunda mucho en el tema, mantiene la misma postura verbalmente, por lo menos, que López Obrador, y eso falta ver que se hará, porque tampoco es bien visto ni desde Estados Unidos ni desde la Unión Europea, y eso incidiría indirectamente, estimado Luis, en lo que en los tratados de comercio, tanto con México como con la Unión Europea,
se llama cláusulas de gobernabilidad o cláusulas democráticas, es decir, si tu régimen va transitando de una democracia imperfecta, como quieras, con defectos, por supuesto, no hay modelos perfectos en el mundo, hacia un régimen más autoritario, hacia un régimen en donde predominan, ¿no?, los militares o juegan un papel muy importante, en donde acallas a la oposición, capturas la Suprema Corte, acabas con los organismos autónomos de la sociedad. Entonces, en las revisiones de los tratados, en 2026 hay una revisión muy importante del TMEC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y ahí se va a ver entonces, en lo que ya esté la situación del gobierno de Claudia Sheinbaum, qué condiciones pueden pedirle, ¿no?, sus socios norteamericanos y canadienses sobre la gobernabilidad en México, qué tipo de régimen existe. Y sobre la cuestión de los carteles, si queda muy poco tiempo, pero déjame abordarlo, pues esa es también una gran pregunta. La gente, reporteros de investigación que se han dedicado a analizar a fondo a la acción de la Constitución y la acción de los carteles en México, han señalado algo que ya incluso por un poco de sentido común se sabía en México, pero no había esta evidencia documental, periodística, que siempre ha existido, complicidades de gobernantes en muchos niveles entre los cárteles y gobernantes, entre los cárteles y los militares, por cuestiones de sobornos, etcétera, etcétera. Pero cuando ha llegado a un punto en que ya en este siglo el predominio territorial de los carteles es muy extenso, el avance geográfico y la inyección de dinero ilícito, por supuesto, a campañas electorales, también en todos niveles, desde las alcaldías de los pueblos más alejados hasta gobernaturas. Se dice incluso, porque hay investigaciones periodísticas, Anabel Hernández ha revelado una este año, que ha llegado a las campañas presidenciales de varios presidentes y desde que Andrés Manuel López Obrador era candidato. Eso es un tema aparte, pero está, digamos, ya señalado en investigaciones periodísticas. Sí. ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum ante ese reto? Es un reto mayúsculo, le puede ir incluso ahí la presidencia de la República si no cambia esta política de abrazos no balazos, pero si este cambio implica, cuando se llegue a un acuerdo mayor con Estados Unidos, un combate directo a los cárteles. Es una pregunta que yo dejo la respuesta. Sí, faltan muy pocos minutos, 2 minutos faltan para terminar el programa, pero hay algo que no podía dejar pasar y tiene que ver con las relaciones entre Estados Unidos y México. Yo tengo la sensación de que las relaciones no van a seguir no van a estar muy bien durante este sexenio, y eso se debe a que hay una palabra en inglés que es el nearshoring, que tú la debes conocer. Sí. Y esta palabra es un concepto que se utiliza en las estrategias comerciales, de las empresas, sobre todo las grandes corporaciones, que trasladan ciertos sectores de esa fábrica, de esa empresa, de esa corporación hacia otro país que está muy cercano con el mercado que es objetivo, como es el caso Estados Unidos acá. ¿Y por qué la relación pudiera ir mal? Porque precisamente China está haciendo eso con Estados Unidos. Y tengo la sensación que a Estados Unidos no le va a gustar tener del otro lado de su frontera a empresas chinas que le estén... en Venezuela se dirían ladrando en la cueva. Exactamente. comiendo el bistec, pues ahí ¿Qué opinas tú de esto? Porque además me puse a investigar ayer y encontré sorpresas como, por ejemplo, esa palabra que el motor de búsqueda dice que el único país se puede ser declarado campeón mundial en la búsqueda de esa palabra es México, por encima del sudeste asiático, por encima del resto de los países latinoamericanos. Sí. Bueno, el nearshoring es la gran oportunidad, muchos dicen la última oportunidad para que ya México despegue definitivamente hacia el desarrollo económico, hacia mayores niveles.
pero puede ser una oportunidad perdida. Esta reubicación sería una traducción o relocalización, usan mucho también en los negocios de empresas. Sí. Sería un fenómeno natural para México, por supuesto. ¿Para qué te vas a Vietnam, al otro lado del mundo, si quieres vender en Estados Unidos, cuando lo puedes hacer en México? El problema es cuando se vienen a poner las empresas chinas de automóviles y camionetas que ya inundaron el mercado mexicano, diversas marcas chinas, con productos, algunos de ellos de muy buena calidad, también hay que decirlo. Claro. No todo es el producto barato que nos había quedado el estereotipo, pero esto va a ser un punto de fricción, ya lo es desde ahorita también con Estados Unidos. No puede México doblarse al punto de impedir cualquier tipo de inversión de China, pero sí cuidarla, que no dañe su relación con Estados Unidos en una diplomacia de negocios, o no sé cómo ponerla, que debe construirse sobre varias bases. Y con esto termino. Durante los primeros 3 años de López Obrador, estuvo la primera mujer embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena. Diplomática de carrera, una gran mujer, además con mucha preparación, con mucho colmillo diplomático, que logró hacer una labor en Washington como yo creo que ningún otro embajador, incluso entre las figuras notables de hombres que desfilaron por ahí, de nexos con congresistas, con senadores. Forjó una relación de amistad incluso personal con Nancy Pelosi, imagínate, ¿no? Sí. No descansaba, la señora Bárcena se iba con las cámaras empresariales para ver todo este tipo de cosas, incluso a los estados viajaba mucho para ver este tipo de las inversiones, cómo podría beneficiar a México en nearshoring, qué planes tenían, cuál era la perspectiva de Estados Unidos. Creo que la designación del embajador o embajadora que haga Claudia Sheinbaum de México en Estados Unidos va a ser un punto clave, pero además ella tiene que jugar un papel muy activo, viajando a Estados Unidos, reuniéndose, haciendo la labor y viajando a cada foro internacional que se le invite. Bueno. El de Davos, que viene en fines de enero, en febrero, del otro año, la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre, que sería la más próxima, reuniones del G20, que no falte a ninguno, pero en particular, ni modo, pues va a tener que compartir parte del tiempo de su presidencia en California, en Texas. Así es. La palabra, así es, la palabra negociación va a jugar un papel muy importante. Rogelio, como siempre ha sido una conversación muy fructífera, llena de información, llena de además de incluso hasta de incógnitas del futuro del nuevo gobierno. Muchas gracias por haberme dado este tiempo, muchas gracias a la audiencia y por supuesto muchas gracias a Mayerlin por estar acá con nosotros pendiente de cómo nos va y escuchándote, porque eso es muy importante. Un fuerte abrazo a todos, un fuerte abrazo Rogelio, y espero tenerte de nuevo más adelante en Diálogo Internacional. Con todo gusto, cuando tú quieras, estimado Luis, muchas gracias.